Stand tall, never gonna fall. Determination in our eyes, we'll rise above it all. Stand tall with the challenge we face. Tenemos delante unas notas de una conferencia científica para profesionales de la salud. Se basan en un trabajo que es, bueno, de lo más importante en cardiología del ejercicio moderna. Y la misión es simple pero muy ambiciosa: entender cómo podemos, literalmente, ganar décadas de vida funcional. De acuerdo. Empecemos por el principio, porque la idea de base ya es muy potente. Durante mucho tiempo, la visión general era que el corazón envejece, se vuelve más rígido y, bueno, que no hay mucho que hacer. Que es parte del proceso. Pero el material que analizamos hoy dice que no es así, que existe algo llamado plasticidad cardíaca. Exacto. Es que ese es el concepto que lo cambia todo. La plasticidad cardíaca es la capacidad que tiene el corazón de remodelarse, de cambiar su propia estructura si le das el estímulo correcto. Y lo fascinante aquí es que no hablamos solo de mejoras de función, como que bombee más fuerte. No. Hablamos de cambios físicos. El ventrículo izquierdo, que es la cámara principal, puede volverse más elástico, puede incluso aumentar su volumen. Es como si el músculo recordara cómo ser más joven, más eficiente. Pero aquí es donde llega la primera gran advertencia del texto, la que lo enmarca todo. Entiendo que esta capacidad de, por así decirlo, rejuvenecer la estructura del corazón no está ahí para siempre. Menciona una especie de ventana de oportunidad. Precisamente, esa es la clave del asunto. La evidencia científica más sólida, en la que se basan estas notas, sugiere que esta ventana, para una remodelación estructural importante, pues permanece abierta hasta los 60 o 65 años, más o menos. A partir de esa edad, el corazón empieza a perder esa capacidad de adaptación. Las fibras de colágeno que le dan estructura se entrecruzan, se vuelven más rígidas, y ese proceso se acelera y se vuelve muy difícil de revertir. O sea que el ejercicio después de los 65 sigue siendo fundamental, claro, pero el objetivo cambia. Ya no buscas tanto cambiar la arquitectura del corazón, sino optimizar cómo funciona con la estructura que ya tiene. Exactamente. Después de ese umbral, el entrenamiento mejora drásticamente la función, la capacidad aeróbica, la eficiencia, todo. Pero la estructura en sí ya no es tan moldeable. Por eso, el mensaje para alguien de 50 años no es solo ponte en forma, es más bien, estás en la década crítica para evitar que tu corazón cruce un punto de no retorno estructural. Es una verdadera carrera contra el reloj biológico. Y para demostrar esto, el material no se basa en observaciones, sino en el estándar de oro de la ciencia, un ensayo clínico aleatorizado de 2 años. Y los resultados que describe no son mejoras pequeñas. Son cambios enormes. Habla de un aumento del 18% en el VO2 máximo. Para quien no esté familiarizado, puedes poner esa cifra en contexto. ¿Qué significa un 18%? Un 18% es una modificación biológica masiva. El VO2 máximo es la cantidad de oxígeno que nuestro cuerpo puede usar a tope durante el ejercicio. Es probablemente el marcador aislado más potente que tenemos para predecir longevidad y salud. Aumentarlo un 5 o un 10% ya es un gran logro. Un 18% en un grupo de personas de mediana edad es funcionalmente como quitarles más de una década de envejecimiento cardiovascular. Y además, el estudio midió una disminución muy significativa de la rigidez ventricular, que es el problema central del envejecimiento del corazón. Entiendo lo de la rigidez, pero ¿cómo se traduce eso en el día a día de una persona? ¿Significa que su corazón en reposo late más despacio o que se cansa menos al subir una cuesta? Ambas cosas y más. Un corazón menos rígido es un corazón que se llena de sangre con más facilidad entre latidos. Es como un globo nuevo y elástico comparado con uno viejo y reseco. Al llenarse mejor, puede bombear más sangre en cada latido. Y esto significa que para el mismo esfuerzo, subir esa cuesta, el corazón necesita latir menos veces. Es más eficiente. Y en reposo, a la larga, también suele traducirse en una frecuencia cardíaca más baja. Es un corazón que trabaja menos para conseguir lo mismo. Vale, hasta aquí todo claro. El estímulo adecuado rejuvenece el corazón. Pero el estudio reveló algo que choca frontalmente con el consejo que se suele dar de lo importante es moverse, aunque sea poco. El material es muy tajante al decir que la frecuencia del ejercicio lo fue todo. Este es, yo diría, uno de los hallazgos más importantes y controvertidos. El estudio tenía un grupo de control que entrenaba 2 o 3 veces por semana, que es lo que mucha gente considera un objetivo saludable y realista.
Y por supuesto, ese grupo mejoró su salud general. Pero en lo que respecta a la rigidez del corazón, no hubo cambios. La estructura no se modificó. Un momento, entonces, me estás diciendo que para este objetivo concreto, entrenar 2 veces por semana, que para mucha gente ya es un logro enorme, ¿tenía el mismo efecto sobre la estructura del corazón que no hacer nada? Sobre la estructura, sí. La evidencia del estudio fue así de clara. Para lograr esa remodelación, ese rejuvenecimiento estructural, la dosis mínima efectiva que encontraron fue de 4 a 5 sesiones semanales. Esto rompe con la idea de que un poco es suficiente cuando el objetivo es tan específico. Es como querer construir un muro. Poner un ladrillo de vez en cuando es mejor que nada, claro, pero si no pones ladrillos con la frecuencia suficiente, el cemento se seca y nunca tendrás un muro. El cuerpo necesita una señal constante para iniciar un proceso de remodelación tan profundo. Vale, esto es un cambio de paradigma importante. Si 4 o 5 sesiones son la dosis efectiva, mi primera reacción es pensar que entrenar cada día sería el objetivo final. ¿Por qué el material advierte tan claramente en contra de eso? Parece contraintuitivo. Introduce el concepto de la curva en U. La curva en U es un modelo visual perfecto para entender esto. Imagina un gráfico. En el eje horizontal tienes la cantidad de ejercicio y en el vertical el riesgo cardiovascular. En el extremo izquierdo está el sedentarismo, con el riesgo por las nubes, rigidez, disfunción, el peor escenario. A medida que nos movemos hacia la derecha y empezamos a hacer ejercicio, el riesgo cae en picado. Y el punto más bajo de la curva, el valle, serían esas 4 o 5 sesiones bien programadas de las que habla el estudio. El punto de máximo beneficio y mínimo riesgo. Exacto, el punto óptimo. Pero si sigues moviéndote hacia la derecha, hacia dosis de ejercicio extremadamente altas y crónicas, la curva empieza a subir de nuevo. El riesgo, aunque sigue siendo mucho menor que el del sedentarismo, vuelve a aumentar ligeramente. Aquí hablamos de atletas de élite de ultrarresistencia que llevan décadas compitiendo con un volumen e intensidad altísimos y a menudo con una recuperación que no es la adecuada. ¿Y qué significa mal programada en ese contexto? ¿Es solo entrenar demasiadas horas o hay algo más? Es una combinación de factores. Es un volumen muy alto, sí, pero sobre todo es una alta intensidad mantenida durante años, sin periodos de descarga o de recuperación adecuados. Es no escuchar al cuerpo, es entrenar a pesar de la fatiga sistémica, con un sueño deficiente, un estrés elevado. Todo eso suma. En casos muy concretos, esta sobrecarga crónica puede llevar a pequeñas cicatrices en el tejido cardíaco, lo que se conoce como fibrosis, o aumentar el riesgo de ciertas arritmias como la fibrilación auricular. El texto lo deja claro, el riesgo es bajo y afecta a un porcentaje muy pequeño de la población, pero existe. Y de ahí esa frase que resume toda la idea y que me parece brillante. Más no es mejor. Mejor es mejor distribuido. No es una cuestión de acumular horas por acumularlas. Eso adecuado. Es la diferencia entre construir el cuerpo y desgastarlo. Se trata de inteligencia en la programación, no de esfuerzo bruto. Vale, si la clave es esa distribución inteligente, vamos a lo práctico. ¿Cómo es exactamente ese programa de 4 o 5 días que el estudio demostró que funciona? El texto da un protocolo muy concreto, casi una receta. Sí, describe lo que podríamos llamar el gold estándar basado en esta evidencia. La frecuencia, como hemos dicho, de 4 a 5 días, y la distribución es la siguiente. Solo una de esas sesiones es de alta intensidad, lo que conocemos como HIIT, y el protocolo es muy específico, se llama 4x4. Suena brutalmente eficiente, pero también brutal. 4 minutos al 90-95% de tu frecuencia cardíaca máxima debe ser una experiencia intensa. ¿Cómo sabe una persona normal que está ese 95% sin tener un laboratorio en casa? Es una gran pregunta. La frecuencia cardíaca máxima es una guía, pero la forma más práctica de medirlo es por el esfuerzo percibido. El 90-95% es un esfuerzo en el que es absolutamente imposible mantener una conversación. No puedes decir más de 1 o 2 palabras seguidas. Es un ritmo que sientes que solo podrías mantener, como mucho, 1 minuto más de esos 4. Es muy duro, sí. Pero la clave es que después vienen 3 minutos de recuperación muy activa, caminando o pedaleando muy suave, para bajar pulsaciones antes de la siguiente serie. Y solo se hace una vez a la semana. Entiendo. Es un estímulo muy agudo pero muy corto, diseñado para provocar la adaptación sin acumular desgaste. ¿Y el resto de la semana? El resto de la base aeróbica se construye de forma mucho más amable.
con 2 o 3 sesiones semanales de intensidad moderada, lo que se conoce como entrenamiento en zona 2, son sesiones más largas, de 30 a 60 minutos. Y la clave aquí es que el ritmo debe permitir mantener una conversación cómodamente. Esto también choca con la mentalidad de si no sufro no sirve. Mucha gente cree que si no acaba empapada en sudor y sin aliento, ha perdido el tiempo. ¿Por qué este entrenamiento suave es tan importante? Porque trabaja sistemas energéticos completamente diferentes. La zona 2 es el entrenamiento de base por excelencia. A esa intensidad, el cuerpo aprende a ser muy eficiente utilizando la grasa como combustible. Pero lo más importante es que estimula la biogénesis mitocondrial. Literalmente, construimos más y mejores mitocondrias, que son las centrales energéticas de nuestras células. Una base mitocondrial sólida es fundamental para la salud metabólica y para poder soportar luego esos picos de alta intensidad. Es como construir los cimientos de un edificio antes de poner el tejado. Y falta una pieza. Siempre he separado cardio y fuerza en mi cabeza. Correr, bici, nadar. Pero me sorprende que el material sea tan tajante al decir que el entrenamiento de fuerza 1 o 2 veces por semana no es opcional. ¿Por qué es tan indispensable para el corazón? Porque el corazón no flota en el vacío. Es parte de un sistema. Unos músculos grandes y fuertes actúan como un periférico metabólico potentísimo. Al entrenar la fuerza, sobre todo de grandes grupos musculares como piernas y espalda, mejoramos drásticamente la sensibilidad a la insulina. Esto significa que el cuerpo gestiona mejor el azúcar en sangre, lo que reduce la inflamación y el estrés sobre los vasos sanguíneos. Músculos más grandes también son un reservorio de glucógeno, de aminoácidos, dan soporte a todo el sistema. El texto lo resume en una frase que es demoledora. Un corazón fuerte dentro de un cuerpo débil no es salud integral. He visto en consulta a gente que ha corrido maratones, pero que se ahoga al levantar una maleta pesada para meterla en el maletero. A eso se refiere. Vale, el protocolo está clarísimo, pero me imagino que no se le dice lo mismo a una persona de 45 años que a una de 75. El por qué, la motivación debe cambiar por completo, ¿no? El material dedica un apartado a cómo comunicar estos mensajes. Y es fundamental. La estrategia de comunicación es tan importante como el protocolo. Para una persona en la franja de los 40 a los 60, el mensaje es una mezcla de urgencia y oportunidad. Es algo como: estás en la ventana crítica. La constancia que establezcas ahora va a decidir cómo funcionará tu corazón dentro de 20 años. Tienes la oportunidad biológica de remodelarlo, de comprar décadas de función. No la dejes pasar. Es un mensaje de inversión a largo plazo. Puede ser muy potente, pero me pregunto si ese tono de urgencia no puede generar algo de ansiedad en algunas personas. Es un riesgo. Por eso hay que enmarcarlo en la oportunidad. No es o lo haces ahora o estás perdido, sino ahora es el momento de máximo impacto, donde cada gota de esfuerzo te da el mayor retorno posible. Sin embargo, para alguien mayor de 65, la narrativa cambia radicalmente. Ya no hablamos de cambiar la estructura. Claro, el objetivo es otro. El enfoque es el presente y el futuro inmediato. El mensaje sería: con este programa vamos a mejorar drásticamente tu capacidad funcional. Ahora, vamos a conseguir que puedas subir las escaleras sin pararte, que puedas jugar con tus nietos en el parque, que mantengas tu independencia el mayor tiempo posible. El objetivo es calidad de vida, es función. No hablamos de remodelar el ventrículo izquierdo, hablamos de poder abrir un bote de conservas sin ayuda. La conexión con la vida real es mucho más directa. Entonces, si unimos todas las piezas, la gran conclusión es que esto no va de correr para no morir, o de acumular kilómetros en una aplicación. Se trata de usar la ciencia para entrenar con inteligencia y evitar que nuestro sistema cardiovascular se convierta en el cuello de botella que limite nuestra vida. Exacto. La evidencia nos da un mapa muy claro. El corazón responde, pero con 2 condiciones. Exige constancia y frecuencia, esas 4 o 5 sesiones mantenidas en el tiempo, y castiga los extremos, tanto la inacción como el exceso crónico mal gestionado. Me gusta mucho cómo lo resume el texto. La verdadera suplementación antienvejecimiento no viene en cápsulas ni en polvos. Se llama programación correcta mantenida durante años. Y la idea final que propone, que es casi un llamado a la acción, es que la capacidad de traducir esta ciencia en un hábito real no solo mejora un cuerpo, literalmente, compra décadas de vida funcional. Es una frase potentísima. Con esa idea podríamos cerrar. Es que no se trata solo de añadir años a la vida, que es lo que ha hecho la medicina moderna, sino de añadir vida a esos años, de asegurar que nuestra capacidad física nos acompañe, que podamos disfrutar de esa longevidad extra.
Esa es la verdadera meta. Absolutamente. Y para dejar una reflexión final, una idea para seguir explorando. El material deja muy claro que el sistema cardiovascular es una pieza clave y que la fuerza muscular es su soporte indispensable. Si logramos optimizar estos dos sistemas, la pregunta es, ¿cuál podría ser el siguiente cuello de botella en nuestro cuerpo, el siguiente sistema que podría limitar nuestra longevidad funcional y al que deberíamos empezar a prestarle atención con la misma precisión científica? Stand tall, never gonna fall. Determination in our eyes will rise above it all.